Bienvenidos una vez más a Facebook. Nuestro invitado de hoy, Jeffrey Q. Empezamos. Gracias a todos ahí por el privilegio que me dan de compartir por acá, pues la palabra de Dios. Creo que lo más importante es llevar la palabra de Dios y creo que el tema de hoy, confío y creo en Dios, que nos va a desafiar a tener esa relación que Dios busca juntamente con nosotros. Amén. Así Así que es, Jeffrey. hoy... Hoy, Antes de que sí, comences sí, dime. tu Ajá. charla y todo, siempre tenemos una pregunta que el expositor anterior o el invitado anterior te deja para que puedas contestar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el hecho o el momento en que te marcó tu relación con Dios? Ok. Eh, recuerdo que tenía alrededor de 15 años cuando, pues yo todo el tiempo fui a la iglesia, mi mamá me llevaba ahí a la fuerza a veces, y a veces iba enojado por ahí porque iba a la iglesia. Pero a los 15 años tuve un encuentro personal con Dios, donde definitivamente, pues marcó mi vida, ¿verdad? Estaba pues ahí con ciertas cosas malas, cierta vida que no era la correcta. Y pues cuando Dios me alcanzó, pues me dio esa pasión por servirle. Y gracias a Dios de aquí, de 15 años hasta acá, que ya casi van a ser 15 años, entonces eh, Dios ha sido fiel con mi vida y pues creo que constantemente uno mira la fidelidad de Él y cuando uno mira la fidelidad de Él, creo que uno se va enamorando cada vez más del Evangelio y de Totalmente, Dios, ¿verdad? totalmente. Ujú. Pues gracias, Jeffrey. Y a toda nuestra audiencia, pues nos han marcado muchísimas cosas a nosotros. Busca en tu interior ahorita qué te ha marcado a ti en tu relación con Dios, ¿sí? Porque creo que esa parte de lo que te ha marcado es lo que nunca te va a dejar separarte o alejarte de Él. Porque hay un momento en donde Dios marca tu vida y dice, bueno, aquí sos hijo mío y no hay de otra, ¿sí? Entonces busca ahí en tu corazón qué es lo que te ha marcado y enmárcalo, ¿sí? Enmárcalo, tal vez así como esta fotografía que yo tengo atrás, enmarca ese momento que Dios te ha dado como relación con Él. Así que, pues, sin más preámbulo, pues, Jeffrey, te dejo el espacio para que puedas compartir sobre el tema de qué puedo ofrecer. Yo sé que tienes un gran tema para nosotros como hijos de Dios y pues el espacio es tuyo, Jeffrey, y a nuestra audiencia, bienvenidos nuevamente. Ok, gracias. Ahí, antes de esto, quiero iniciar orando. Creo que hay que darle, pues, la bienvenida a Dios y pues al Espíritu Santo. ¿Y por qué no inclinas ahí tu rostro y le dices, Señor, estás en los cielos, hoy te damos gracias primero por tus bendiciones, por tu gran amor, por tu gran misericordia mostrada hacia nosotros, Señor. Hoy venimos a entregarte este tiempo, Señor, que tu palabra pueda llenar nuestra vida, que tu palabra pueda dar fruto, Señor, eh, y que nosotros podamos poner en práctica lo que hoy tú nos vas a enseñar por medio de tu Espíritu, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por tus enormes bendiciones y te pido desde ya que tú bendigas cada corazón, cada hogar representado en esta reunión, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero iniciar con un tema hoy porque es algo una pregunta que tal vez lo hacemos constantemente, pero tal vez no tenemos muchas veces como la noción de. Y yo quiero preguntarte hoy, la pregunta es, ¿qué es adoración? ¿Sí? Y algunos me dirán, bueno, hermano, la adoración es venir y levantar nuestras manos y cantar en la iglesia, y son los coritos lentos, dirían algunos, o son cuando empieza ahí un pad y un piano ahí y un ambiente bonito y empezamos a adorar a Dios. Pues déjame contarte que esa es una expresión de adoración. La adoración en realidad, la palabra de Dios está llena de la adoración. La palabra de Dios está llena desde los inicios, desde Génesis, y vamos a ver ahí que desde Génesis tú te das cuenta que la adoración existe. Ahora, ¿por qué adoramos a Dios? Esto es muy importante que tú lo entiendas. ¿Por qué adoramos a Dios? Nosotros no adoramos a Dios porque él tenga un baja autoestima y necesite que nosotros le levantemos el autoestima a Él, ¿sí? Dios no es de esa forma.
Lo adoramos por agradecimiento a Él, porque estamos agradecidos, porque estamos súper, nuestro corazón está ferviente, nuestro corazón está encendido y anhelamos adorarlo a Él, como dice su palabra en Apocalipsis, que los ángeles le adoran y que constantemente dice que está dirigiendo sus palabras a santo, santo, santo. Imagínate. Entonces nosotros lo adoramos porque Él es merecedor de toda adoración. Y cuando nosotros iniciamos con este concepto, te van a dar cuenta de que la adoración va mucho más allá. En medio de situación difícil, tú adoras a Dios por medio de la expresión de cánticos, porque te vas a dar cuenta que la adoración abarca muchas cosas dentro de nuestra vida, pero por medio de una expresión de cánticos nosotros podemos decirle, Señor, aún en medio de la tormenta, yo te seguiré cantando. Hay una alabanza muy bonita que a mí me gusta que dice, mis labios te alabarán, mis labios te alabarán, aún en medio de todo, tú sigues siendo Dios. Aún en medio de toda situación, tú sigues siendo fiel y por eso es que te exalto, por eso es que te adoro. Entonces nosotros adoramos a Dios eh, porque Él se lo merece, porque Él prácticamente es merecedor de toda gloria y toda honra. Y vamos a ir a los inicios. Primero, el concepto de adoración en la Biblia. ¿Qué significa adoración? Y déjame decirte, el verbo original es sechá, ¿sí? Sechá. Y significa adorar, postrarse e inclinarse. Te digo que desde Génesis empezó la adoración. Y si tú te das cuenta, Abraham dice que utilizó esta palabra o este verbo 191 veces en la Biblia. Imagínate. En su vida él utilizó 191 veces. Dice que el significado de esta palabra expresa un concepto de adoración basado en la reverencia. Significa homenaje y sumisión y objeto de adoración. La humillación y el postrarse en el suelo es la manifestación de una rendición de la voluntad para dar reverencia y honor al receptor de esa adoración, lo cual implica servicio y entrega. ¿Sí? Entonces, antes en el Antiguo Testamento, cuando se postraban, era un símbolo de adoración, de reverencia, decir, yo acepto tu voluntad. Y así fue como inicia en la Biblia. Vamos a ver adoración en el Antiguo Testamento. En Génesis hay muchos ejemplos de adoración. Eran rituales sencillos y se realizaban en un lugar específico. Quiero que te enfoques muy bien acá en esto. Se realizaban en un lugar específico. Y eran rituales, cuando se habla de rituales, era que tenía que haber un ternerito, un carnero. Tú lo puedes ver cuando Abraham sube al monte porque Dios le pide a Isaac de ofrenda y él va y después tú te das cuenta que era una prueba de Dios y cuando Dios viene y le dice por medio del ángel, no lo hagas, te das cuenta que dice que Dios proveyó un ternerito o un carnero o un animal para sacrificar. Y esa adoración era aceptable a Dios. Ahora, en Levítico podemos encontrar el modelo del tabernáculo de Moisés o que Dios le dio las instrucciones específicas para Moisés. Y era un lugar de adoración, era un lugar donde su presencia habitaba, pero también había que cumplir con un ritual. Tú lo puedes leer ahí. Si el sacerdote entraba en pecado o entraba, no llevaba su ritual de purificación correcto, dice que el sacerdote ante la presencia de Dios se moría. Y entonces solo llevaba una campana en el pie, atada al pie. Y si dejaba de sonar, quería decir que el sacerdote había muerto porque había entrado impuro ante la presencia de Dios. Y entonces con una cuerda o un lazo, para que me entiendas, lo jalaban porque no había aceptado, Dios no había aceptado ese sacrificio. ¿Y sabes qué pasaba? Que el pueblo de Israel tenía que pasar un año más esperando para la expiación de pecados. Después nos vamos un poquito más en los tiempos de David. Tú más que nadie, no sé si ya sabes la historia de David, pero dice que David usaba músicos,
una infinidad de músicos, los mejores músicos. Dice que en el templo de David adoraban 24 horas consecutivas. Imagínate, 24 horas tocando. Imagínate ahí hacer una comisión de 24 horas tocando. Yo me recuerdo que con Armando tuvimos la experiencia de ir a un lugar donde nos invitaron que se llamaba 24/7, ¿ok? 24 horas adorando y esa oportunidad que tuvimos fue una bendición enorme porque entraba un grupo y empezaba a cantar, a tocar, tenía cierto tiempo de horas y después entraba el otro grupo y después y nosotros nos tocó como a las 2, 3 de la mañana ahí y fue una bendición enorme poder tocar y al otro día a las 7 de la mañana ya estábamos tocando, pero ¿por qué te digo esto? Porque David hacía eso y dice que en tiempos de David la adoración era comunitaria y centrada en un lugar específico, en Hebrón, o sea, luego Jerusalén. Adoración como un punto de encuentro. Entonces, estos son como algunos ejemplos y algo muy importante que quiero remarcar acá es que la adoración significaba también sacrificio, por eso tenía que existir sangre, ¿sí? Porque significaba una expiación de pecados. Entonces ellos por medio de un ritual de adoración adoraban a Dios y ofrecían el sacrificio, el ternero, el animal más, el mejor animal lo ofrecían y Dios aceptaba ese sacrificio. Y ahora, algo muy importante acá es de que Jesús fue ese sacrificio por nosotros. Y por eso es que él tuvo que derramar su sangre en la cruz. Para que nosotros, dice su palabra en Hebreos, ya vamos a entrar a esta lámina, pero su palabra en Hebreos dice, mi hermano, que Jesús rompió los velos para que ahora nosotros pudiéramos entrar libremente a la presencia de Dios. Yo creo que esa es una de las principales razones del por qué adorarlo. El simple hecho de que Dios ahora no te dice, tienes que estar en santidad, tienes que cumplir con un ritual, te invito yo por tiempo, no lo puedo, no me puedo extender mucho hoy, pero te invito a que leas Levítico, a que estudies el tabernáculo de Moisés, cómo era el ritual del sacerdote, tenía sus pasos, estaba el lavacro. Esto es algo hermoso porque cuando tú ves el tabernáculo de Moisés, te das cuenta que es el modelo que ahora el Señor nos dejó para entrar a su lugar santísimo. Entonces el lavacro, un ejemplo, que es el que purificaba, que el sacerdote se limpiaba, todo purificaba, es la palabra de Dios. Y esto es algo muy bonito y te invito a que tú pues lo puedas leer ahí en Levítico y que puedas estudiar un poquito más cómo era este ritual y para qué se hacía este ritual. Sin embargo, después te das cuenta que a mí me encantó esto y le quise poner Jesús y la adoración. Y para esto yo quiero llevarte a Juan 4:20 al 24. Y te vas a dar cuenta que en Juan 4:20, 24, muchos ya hemos escuchado esa, ese versículo. Muchos ya lo hemos tenido por ahí en mente, ese versículo. Juan 20, 24. Juan 4, perdón, 20 y 24. Y tal vez te lo has escuchado muchísimo. eh, lo hemos escuchado bastante y yo quiero empezar hoy y dice por acá, en el viaje tenía que pasar por Samaria. Perdón, nos vamos a ir hasta el 20 porque si no nos vamos a tardar muchísimo ahí leyendo todo eso. Entonces dice, desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, hablando Jesús, ¿verdad? Pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Perdón, esta es la mujer samaritana. Entonces Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoran como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios al Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Otras versiones dicen por acá, tú no puedes ver mi playera, pero aquí dice, esta playera no la dieron ese día y me encanta, pero dice acá, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Unas versiones dicen acá, yo estoy usando la traducción de lenguaje actual.
Pero quiero ponerte un poquito en contexto. ¿Qué pasaba acá? Pues Jesús estaba hablando con una mujer samaritana y hay que ver por acá algo muy importante que nos va a ayudar para ir entendiendo este concepto de adoración, ¿ok? Primero, aquí yo lo puse, judíos y samaritanos creían que la adoración se daba en un lugar específico. Para eso puedes ir a Deuteronomio 12:5. Los judíos, tanto en el Antiguo Testamento, por eso fue que te remarqué todo el tiempo que nos enfocáramos en esto. La adoración en ese tiempo se hacía en un lugar específico. Abraham tenía su tienda de adoración o su campamento de adoración. Moisés tenía su tabernáculo de adoración. Entonces el rey David tenía su templo de adoración. Entonces, acá viene y dice en Deuteronomio 12:5, Dios elegirá un lugar para vivir entre ustedes. Un lugar para vivir, perdón, y allá deberán ir para adorarlo, llevando las ofrendas que quemarán en su honor. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta por acá, nos está diciendo que en el Antiguo Testamento y los judíos y los samaritanos constantemente creían que la adoración se daba en un lugar. Ahorita vas a ir viendo por qué te estoy dando todos estos detalles un poco históricos, si quieres verlo así. Después los samaritanos aceptan solo los libros del Pentateuco y escogen el monte de Gerizim, donde Abraham construyó el primer altar. Tú lo puedes leer ahí en Génesis 12:6-7. Te invito a que lo apuntes porque hay muchos textos bíblicos que no los voy a leer porque nos extenderíamos bastante. Pero ahí es donde habla, donde Abraham construyó el primer altar. Y este es en el monte Gerizim, ¿sí? Y los judíos dice que aceptan todo el canon del Antiguo Testamento y creían que el lugar correcto era Jerusalén. Y ahí tú lo puedes leer en Salmos 48:1-2, ¿ok? Son como referencias bíblicas de esto. Entonces, para ponerte un poquito en contexto, lo que estaba pasando es que aquí estaba Jesús y estaba la mujer samaritana. Y entonces la mujer samaritana le decía, bueno, pero mis antepasados adoraron en el monte. Y entonces Jesús viene y dice, bueno, sí, adoraron en el monte, pero te voy a decir algo, mujer. Llega el tiempo que los adoradores, los verdaderos adoradores, los que van a adorar como se debe, van a adorar en espíritu y en verdad. Y entonces aquí me encantó algo, porque lo que quiere decir, tenemos que ponernos también un poquito en contexto a qué vino Cristo. Y Cristo dice que vino a mí me gusta decir esto, vino a colocar una nueva cultura, vino a romper todo velo de religión, de ritual, de situaciones que había que cumplir y vino a establecer una cultura de relación con él. Vino a establecer una cultura donde, y te lo puedo hablar con ejemplos, Jesús venía y sus discípulos estaban comiendo con las manos sucias y para el judío eso era, ellos tenían que purificarse sus manos, era un ritual que tenían que cumplirlo, creo que todavía lo hacen. Y entonces viene y rápido los fariseos le dicen, pero mira, o sea, tus discípulos están comiendo con las manos sucias. Y Jesús les dice, directo, lo que entra por la boca no es lo que contamina, sino lo que sale por la boca. Entonces, Jesús constantemente vino a esta tierra para establecer una cultura de reino, para establecer el reino en nuestros corazones. Y tú te vas a ir dando cuenta que conforme vayamos avanzando en este tema, vamos a ver qué significa la verdadera adoración ahora en nosotros. Mira esto, me encantó cuando yo estaba haciendo esta presentación, coloqué esto. La respuesta es que ni Gerizim ni en Jerusalén sería el lugar de adoración. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruido a causa de la rebelión y tú puedes leer un poquito de historia por ahí. Y miles de samaritanos después mueren en el monte de Gerizim. ¿Sí? Entonces la mujer samaritana le estaba diciendo, ahí va a ser el lugar de adoración. Y Jesús en su sabiduría le dice, no, no va a ser ahí. Mira esto, Jesús vino a romper a través del nuevo pacto toda estructura religiosa, toda ceremonia y todo ritual respecto a la adoración. Y quiero que nos enfoquemos acá en esto. Jesús vino a traer un nuevo pacto.
Y como vino a traer un nuevo pacto, vino a romper con toda estructura religiosa, con toda ceremonia y con todo ritual respecto a la adoración. ¿Sí? Ahora, mira esto acá. La naturaleza de la adoración es lo más importante bajo el nuevo pacto, no el lugar de adoración. Y por aquí quiero yo entrar en algo muy importante, mis queridos amigos, hermanos que están hoy acá con nosotros. La adoración en realidad eres tú y lo vamos a ir viendo más adelante. Antes se adoraba en un lugar, por eso te remarqué bastante y te hice este como pasaje del Antiguo Testamento y qué era todo esto, para entender lo que Jesús nos trató de decir, nos dijo y nos estableció en la palabra en Juan 4, 23 y 24. La adoración, mis hermanos, antes se hacía en un templo, en un lugar. Y muchas veces podemos estar enfocados, que ahorita me voy a dar a entender con esto, que la adoración solo se da en el templo. ¿Sí? Muchas veces podemos estar enfocados que la adoración solo es llegar, coros lentos, levantar nuestras manos, permitir que Dios nos llene y ahí se terminó la oración. Y quiero remarcar esto, esto de los coros de adoración, de levantar nuestras manos, de exaltarlo a Él en la iglesia, no lo dejes de hacer porque es una expresión de adoración. Pero la adoración significa mucho más allá. Jesús nos lo dejó acá plasmado en estos dos versículos. Cuando viene Juan 23 y dice en espíritu, porque Jesús dice en espíritu, mi versión dice guiados en el espíritu, lo que hace referencia es al espíritu humano. Y esto es importante, la adoración debe ser interna y no externa con ceremonias y rituales. Tu adoración, mi querido amigo, hermano que nos estás viendo hoy, tu adoración inicia en tu interior. Tu adoración inicia cuando tú tienes una actitud correcta, no solo en la iglesia, sino tu día con día. Que nuestra meta, mi querido hermano, sea transmites algo. No sé si te ha pasado a veces que te dicen transmites algo diferente. Cuando hablas, transmitas algo distinto. Tus formas de actuar transmiten algo distinto. Y eso ahí ya estamos adorando, mi querido hermano. Cuando estás trabajando, su palabra dice en Colosenses, hacer todas las cosas como que si fueran para el Señor. Y desde ahí empieza nuestra adoración. Cuando tú trabajes, piensa que aunque le estás sirviendo a un jefe o a un patrón, estás sirviéndole a Dios y estás adorando a Dios por medio de tu trabajo. Entonces, acá puntos importantes. Cuando Jesús dijo en espíritu, quiere decir que el espíritu primero te tiene que guiar y tu adoración tiene que salir de adentro hacia afuera. Por eso es que viene Corintios, en los Corintios, cuando Pablo empieza a hablar sobre el don de lenguas. Porque estas personas de Corintios, los Corintios, que era una iglesia, primero vivían en una cultura muy pagana, muy pagana. Y entonces, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empezaron a tener el don de lenguas y empezaron a hablar en lenguas y hablar en lenguas, llegaron a un punto donde viene y como que querían hacer como el que no hablara en lenguas no era santo, ¿sí? El que no hablara en lenguas no era espiritual. Y entonces empezaron a poner ese don como algo místico, como algo de que tengo que hablar, tengo que hablar. Y entonces empezaron todos, parecía como competencia, te lo estoy traduciendo con mis palabras, a hablar en lenguas. Y entonces viene Pablo y establece un orden, ¿sí? Y tú lo puedes leer ahí en Corintios. Y entonces, en pocas palabras, Pablo les dice, no, no, es que no es, lo importante no es ahorita me voy a entender porque no quiero como confundirlos. Lo importante no era tener la actitud de querer hablar en lengua, lo importante era venir y ser esa persona transformada por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, amigos que nos están viendo hoy, tú puedes venir y podemos cantar alabanzas y podemos exaltar a Dios, pero muchas veces
eso no es adoración, porque tu interior aún le falta adorar a Dios. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender por acá? Yo puedo venir y decir, Señor, tú eres santo, tú eres grande y todo esto, y más adelante lo vas a ver. No, no, aquí está ya. Pero mi interior, si está de forma incorrecta, si no estoy viviendo una vida entregada a Él, su palabra lo dice, Pablo también lo dijo, si yo no tengo amor, sería como un metal que solo resuena, ¿sí? Entonces, la adoración sale del corazón, no de apariencias. Primera de Samuel 16:7 nos habla cuando viene Samuel y va a ungir al rey David. Y entonces Dios le dice, yo no me miro, yo no me guío por apariencias, me fijo en el corazón. ¿Cómo vamos a adorar de la forma correcta, mis queridos hermanos que estamos hoy acá? Cuando nuestra adoración sale de nuestro corazón. Y vamos a ver más adelante. Mateo 5, 23 y 24 nos dice, y tú lo puedes leer ahí, y apunta estas citas. Pero Mateo 5, 23 y 24 nos está diciendo, si tú vas a presentar tu ofrenda, o sea, adoración, te vas a dar cuenta que ofrenda es adoración, delante de mí, pero tienes algo en contra de tu hermano, entonces deja tu ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y regresa a darme tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo ahí Dios por medio de su palabra? Me interesa tu interior. No me interesa tu ofrenda exterior. ¿Sí? Me interesa tu interior. Y si tu interior está mal, entonces no puedo venir y recibir esa ofrenda de adoración. Vamos a seguir por acá. Eso es adorar en el Espíritu. Estamos acá, yo espero que no los esté perdiendo y que de verdad estén aprendiendo bastante, de verdad. Ese es mi mayor anhelo que por medio de su palabra y por medio de Dios, pues podamos aprender bastante. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora Jesús viene y dice verdad. Igual está en Juan 4:23. La adoración dice que sea la respuesta a una obediencia y sometimiento de las escrituras. ¿Sí? Eso es importante, mis queridos hermanos. La adoración es la obediencia y el sometimiento a las escrituras. Entonces, yo cuando yo he tenido la oportunidad de dirigir mucho tiempo, he tocado en iglesias y he servido a Dios por medio de la alabanza durante mucho tiempo. Y esto es algo, una convicción que siempre a mí, y Armando no me dejará mentir, cuando yo tengo la oportunidad de trabajar con equipos de adoración que estamos y que vamos a ministrar, yo les marco esto. Tenemos que marcar quiénes somos. Somos adoradores, no somos músicos. Tenemos que reflejar lo que nosotros somos. Y es una convicción que está en mi corazón. Porque de nada me sirve, mi querido hermano, amigo que está ahí, que nosotros seamos unos músicos excelentísimos, que estemos así súper bien, súper pilas, pero nuestro corazón no está sometiéndose a las escrituras. Entonces no estamos adorando. Solo estamos diciendo, como dice Pablo, siendo ese metal que resuena. Y lo segundo, debe estar centrado en Jesús. Romanos 12:1, ese sí lo voy a leer, porque Romanos 12:1 a mí me encanta ese versículo, mis hermanos. Romanos 12:1, búscalo ahí en tu Biblia. eh, y Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacerle todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe de adorar. ¿Sí? Lo voy a volver a leer porque es algo hermoso esto, mis hermanos. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada, así es como se le debe de adorar. Si tú eres un ministro de alabanza que está hoy acá, que nos estás acompañando, eres un músico, eres un director de alabanza, te voy a dar un secreto. ¿Cómo vas a ver el respaldo de Dios en tu vida?
cuando estás sirviéndole a Dios por medio de la alabanza y la adoración, cuando tengamos un sometimiento y una obediencia a sus escrituras. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra manera de vivir diaria y cotidiana refleje que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Y esto definitivamente en 1 Corintios también 6, 19 y 20, ahí lo puedes leer. Nos habla sobre que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí quiero entrar en algo muy importante. Antes, vuelvo a regresar al Antiguo Testamento. Por eso fue que me enfoqué un poquito en el Antiguo Testamento. Antes se adoraba en un lugar. Y muchas veces podemos tener como el concepto, si quieres verlo así como erróneo, que nosotros adoramos en la iglesia. Y sí es una expresión en la iglesia, pero ahora su palabra en 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando tú juntas Romanos 12:1 con 1 Corintios 16, 19 y 20, nos damos cuenta que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces ahora nosotros tenemos que ser tenemos que tener esa actitud de adoración. Y para esto yo quiero entrar a la siguiente lámina, la adoración verdadera. La adoración verdadera no consiste en la sola conformidad de las normas y deberes religiosos, sino que emana del espíritu interno, debe ser el resultado de la verdad que Dios ha revelado a nuestras vidas por medio de su palabra. ¿Cómo nosotros adoramos? Porque estamos completamente convencidos que Dios ha hecho cosas en nuestra vida. No sé si a ti te ha pasado. Cuando vienes y estás pasando situaciones difíciles, tal vez, situaciones complicadas, y después viene y llega a un punto donde Dios te da la victoria. Y cuando Dios te da la victoria, lo menos que podemos hacer, mis queridos hermanos, es levantar nuestras manos y decir, Señor, te exalto, te adoro porque tú eres fiel. ¿Cómo no voy a someterme yo a tu verdad, a tu palabra? ¿Cómo no voy a buscar vivir esa vida llena de bendición, de santidad? ¿Cómo no voy a rendirme si tú has sido bueno conmigo? Entonces es lo que dice este concepto. La adoración verdadera no consiste en la sola conformidad de las normas y deberes religiosos, sino que emana del espíritu interno. Cuando una persona está viviendo una vida cotidiana de adoración, mi querido hermano, cuando pues no es ni siquiera, no es perdón, no es necesario tocar tanto, solo con un acorde y te das cuenta que la presencia de Dios desciende de una manera enorme, ¿sí? Entonces muchas veces está en nuestro interior. A veces podemos decir, hoy salí mal del servicio porque no sentí nada. Enfoquémonos cómo está nuestro interior. O no sé si te ha pasado que tú estás orando y diciendo, Señor, te quiero sentir, quiero que tú me llenes de tu presencia y tú miras que a la hermanita regularmente, las hermanitas ya grandes como mi mamá, son bromas, es que aquí está mi mamá, entonces la estoy molestando. Pero ya las hermanas cuando uno mira, solo levantan sus manos y empiezan a derramarse, y uno dice, yo, ¿por qué no puedo ser lleno de Dios como es esa hermanita? Un ejemplo. Enfoquémonos en tener resultados por medio de su palabra, en vivir la palabra de Dios. Santiago nos dice, mis queridos hermanos, que no nos conformemos solo con escuchar la palabra de Dios, sino que también nos enfoquemos en practicar la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo aquí que cómo podemos adorar en espíritu y en verdad. Se debe evitar los extremos de ortodoxia, dice acá, muerta, verdad y nada de espíritu, prácticas o normas tradicionales, ¿ok? Yo soy muy respetuoso con muchas normas que muchas iglesias se dan. Un ejemplo, si a mí me dicen, aquí solo puedes tocar con corbata, yo llego con corbata. Y Armando no me dejará mentir que sí. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque mis queridos hermanos, la verdadera adoración no está en si tienes una corbata Calvin Klein o una ahí que nos conseguimos por ahí perdida, ¿ok? O si tu corbata combina con la camisa. A mí me encanta vestirme formal. Y entonces yo sí soy así como muy delicado. Si mi corbata no combina con la camisa y los calcetines, yo no estoy tranquilo. Pero mi verdadera adoración
o sea, lo que te quiero dar a entender es que mi adoración hacia Dios, aunque puede ser una expresión, no consiste en eso. O sea, Dios nos puede utilizar a cualquiera que a veces, tal vez ustedes ahí en la cancha, los que juegan fútbol y Dios les presenta a alguien y les da, y por medio de ustedes les da palabra a esa persona. Y anduviste ahí en pantaloneta, en uniformes, y porque cuando tú vives esa vida de adoración, constantemente vas a estar eh, bendiciendo tanto a personas como a su pueblo también. Cuando me refiero a personas, personas que tal vez no son cristianas. Entonces se debe evitar prácticas o normas tradicionales, porque Jesús los vino a romper. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, eran rituales específicos. Lee Levíticos y te vas a dar cuenta que Dios le decía, el sacerdote tiene que pasar por esto, esto y esto y esto, y si no cumple esto, se muere. Pero Jesús vino a romper con eso y ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios y adorarlo. Y se debe evitar también los extremos de ortodoxia, perdón, de heterodoxia celosa, o sea, espíritu y nada de verdad. Yo siempre he creído y te lo mencioné con Pablo, Dios es un Dios de orden, mis queridos hermanos. ¿Sí? Dios es un Dios de orden y hay que tener como, esto es para, cuando estamos en servicios de adoración, hay que tener mucho discernimiento si el mover que se está dando es del espíritu o es de otras situaciones, ¿ok? Porque cuando es el mover del espíritu, mi querido hermano, también tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Hay muchos que se enfocan o que nos enfocamos. Yo me he enfocado. Te voy a contar una anécdota. Yo antes llegaba, tocaba el piano y yo salía frustrado si yo no miraba gente llorar. O sea, salía frustrado, decía, Dios no me utilizó porque la gente hoy no lloró. ¿Sí? No sé si te ha pasado a veces. O tú sales frustrado porque dices, yo no lloré. Y a veces uno hasta pellizcando se está ahí para llorar y sentir la presencia de Dios, ¿sí? Pero nos damos cuenta y la Biblia es una respuesta a todo, mis queridos hermanos, y nos damos cuenta que cuando vienes y se le presenta, no me acuerdo ahorita el profeta, pero Dios se le presenta por medio de su espíritu, tú te das cuenta que Dios viene y entonces en vez de presentarse como se le presentaba anteriormente, se le presenta con un silencio. Sí, lo puedes buscar ahí en la palabra. Perdón que hoy no lo tengo acá ni tengo el nombre, pero se le presentó con un silencio. Y entonces ahí la palabra de Dios nos está diciendo, hay diferentes moveres. Entonces, evitemos, mis hermanos, todo el tiempo, si no nos movemos, si no lloramos, el Espíritu Santo no se mueve en nosotros. Dios tiene muchas formas de manifestarse en nosotros, pero la mayor manifestación de nuestras vidas es, si tú estás presentando frutos del Espíritu, ¿sí? Frutos del Espíritu, paz, paciencia. Tú miras que en tu vida reflejas esos frutos del Espíritu. Quiere decir que entonces estás viviendo en una vida de adoración y guiada por el Espíritu. ¿Saben? Ahora vamos a ir acá al otro acá. Adoración es un estilo de vida. Y hay 10, yo creo que hay 10, 11 que yo remarqué acá. Cómo nosotros adoramos a Dios. Adoro por medio de la oración. El Padre Nuestro es un modelo que la Biblia nos da para poder orar. Nos ayuda a pensar más en el agradecimiento en Dios y no a tener únicamente una lista de peticiones. Cuando tú adoras, acércate con agradecimiento, mi hermano. A mí me gusta siempre remarcar esto. Cuando estoy dirigiendo la alabanza, la adoración, acá en la iglesia, yo siempre les digo, empieza a adorar, levanta tus manos y exalta a Dios por lo bueno que Él ha sido. Dale gracias por su bondad, por su misericordia, aún por las pruebas que Él permite en nuestra vida, porque su palabra en Santiago dice que las pruebas producen constancia, producen paciencia. Entonces, si estamos teniendo pruebas, mis queridos hermanos, quiere decir que estamos en ese camino correcto. Entonces, adoro por medio de la oración. Agradece. Ora, mi querido hermano. Su palabra dice, orad sin cesar, en todo tiempo ora, mantente orando ahí. Y cuando estás en el trabajo, y a veces estoy en el trabajo y en la mente estoy, Señor, ayúdame, dame sabiduría para esto. Ora, mi hermano, porque muchas veces la oración la tenemos como
como un ritual muy, muy respetado, y claro que es muy respetado, pero la oración es hablar con Dios. Tú puedes ir ahí en el bus. Yo me recuerdo antes cuando iba en el bus así todo lleno, yo iba hablando con Dios a veces y me he acostumbrado a eso, a Señor y tal cosa. A veces voy en el carro ahora y Señor, tal, Señor, ayúdame en esto, Señor, te doy gracias por esto, Señor, te doy. Ahorita porque venía para acá, había un tráfico bastante hermoso, y yo le decía, Señor, te doy gracias porque a pesar del tráfico, tengo cómo movilizarme. ¿Sí? Entonces agradece a Dios. ¿Cómo adoramos primero? Agradece a Dios. Enfócate en agradecer a Dios, mi querido hermano. Adoración por medio de la lectura bíblica. En la palabra de Dios encontraré pasajes que expresan adoración y me enseñan cómo vivir en santidad y cómo puedo llevar una vida de adoración constante. El adorador se entrena, mi querido hermano. El adorador se prepara, así como nos preparamos para la vida cotidiana. Pablo lo dijo, así como el atleta entrena, así como el atleta se prepara, así como el atleta constantemente está preparándose y entrenándose para obtener su galardón. Un adorador, mi querido hermano, es aquel que se prepara, es aquel que lee la Biblia en todo tiempo, es aquel que está buscando constantemente hacer sus devocionales para capacitarse para cómo vivir en adoración. Entonces, ¿cómo adoro yo? Pues también por medio de la lectura bíblica, por medio de buscar de Dios. La tercera, adoro por medio de la obediencia. Y esto es lo más hermoso. Aquí es donde ya se empieza a poner como hermoso, mis hermanos. Cuando una persona obedece los mandamientos del Señor, le está dando honra y reverencia. La obediencia en nuestra vida cotidiana agrada a Dios más que cualquier ritual. Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Primera de Samuel 15:22. La obediencia, mi hermano. ¿Cómo adoras en espíritu y en verdad, como nos dijo Jesús? Todo esto es adorar en espíritu y en verdad, obedeciendo a Dios, viviendo esa vida de santidad, aunque muchas veces es difícil, pero te esfuerzas por vivir esa vida de santidad. Obedece a Dios, mi hermano. No, Él no quiere sacrificios. Él quiere una obediencia. Y a veces nos cuesta obedecer, ¿verdad, mis hermanos? Es difícil. Más cuando Dios está pidiendo algo que sabemos que es así como, yo siempre tengo mi palabra por ahí, está duro, ¿verdad? Está duro obedecer. Pero Dios te va a tomar como por justicia cuando tú obedeces. Y lo más hermoso es que vas a estar adorando a Dios como un estilo de vida. Lo siguiente por acá, adoramos por medio de los diezmos y ofrendas. Esto también es algo que a mí, sí, en lo personal, me ha costado, mi hermano. Y cada vez que tú ofrendes, cada vez que tú diezmes, hazlo por agradecimiento a Él. Y eso yo lo fui aprendiendo con el tiempo. Porque a veces yo en mi ignorancia decía, voy a diezmar mis 500 quetzales para que Dios me dé 1500, ¿verdad? Sí. Y uno no diezma, uno no ofrenda para que Dios te dé más. Uno ofrenda y uno diezma por agradecimiento y adoración de lo mucho que ha sido fiel contigo durante todo el tiempo Él te ha sostenido. Sí, yo siempre cuento este pequeño testimonio. Un día salí del trabajo, mis hermanos, iba así cero, hacía cero, sin 10 quetzales, sin nada, y prácticamente mi gasolina iba también a cero. Sí, me daban ganas de abrir el tablero y ponerle ahí un papel para que ya no bajara. Y tal vez así sentirme tranquilo. Iba en la cola de la reforma. Imagínense la cola de la reforma a las 5 de la tarde. Iba a la iglesia. Y me puse a renegar ese día, mis hermanos, y me puse enojado. Y dije, "Oh, pero ¿por qué te voy a servir? Y esto y lo otro". Y ustedes saben cuando muchas veces nos ponemos a renegar. Y Dios, casualmente, sonó una alabanza que me encanta, que es "Lo harás otra vez". Estaba sonando en la radio y Dios me habla directo a mi corazón y me dice, ¿cuándo te has quedado sin gasolina? ¿Cuándo te he dejado de suplir las necesidades? Y lo único que hice fue me quebranté.
Entonces, ¿por qué te cuento esto, mi hermano? Porque aunque tú puedas decir, sí, pero no tengo lo suficiente, no tengo abundancia, pero Dios nos ha dado lo necesario. Y los diezmos y ofrendas de los creyentes indican el reconocimiento de su señorío, mira, y muestran una actitud de disposición y entrega al Señor. Claramente es una manera de adorarle. Y tú puedes escribir ahí los versículos. Lo siguiente, voy a ir un poco rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Eh, Adorar por medio del amor hacia el prójimo. Ama a tu prójimo. El amor entre los hermanos cristianos es una señal al mundo de que hay un pueblo que adora a Dios. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ama a tu hermano, mi querido amigo que estás ahí, hermano. Ama a la gente de la iglesia. Sí, eh, no podemos ser un ejemplo si hay ministros acá de alabanza o músicos de la alabanza, no podemos estar tocando ahí, estar ministrando a su pueblo y llegar ahí y ver a nuestros, ay, ya vino el que me cae mal, ¿sí? O ay, ya vino el que, amémonos los unos a los otros. Y yo sé que es difícil, mis hermanos, yo sé que es difícil, pero busquemos en todo momento amarnos los unos a los otros. Adoramos por medio del evangelismo, ¿ok? El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, perdón, sino que procedan al arrepentimiento. Adora a Dios por medio del evangelismo. Y esto es muy importante. Cuando tú tienes un estilo de vida de adoración, cuando estás sometido a la palabra de Dios, cuando estás obedeciendo a Dios, tu manera de vivir va a ser el mejor testimonio que le puedes dar al mundo. Y después Dios pone ahí personas para que le hables de Dios. Entonces, habla por medio de evangelismo, por medio de tu manera de vivir, por medio del servicio compasivo. El creyente honra a su Señor cuando sirve con compasión a los que pasan por alguna necesidad. No te canses, mi hermano, de mostrar compasión, de tenderle la mano al caído. No juzgues cuando alguien caiga. No juzgues cuando alguien venga y cometa pecado. Al contrario, extiéndele la mano y dile, juntos vamos a salir adelante, juntos vamos a crecer. Y por eso estás adorando también a Dios. Eso es adorar en espíritu, en verdad. Adoramos también por medio de la actitud de gratitud. La gratitud al Señor también es una forma de adorarle, pues es el reconocimiento de su grandeza y amor. Agradece a Dios, mis hermanos. Agradece. Señor, gracias. Gracias porque aunque esté en prueba, yo sé que voy a ver tu bondad, sé que voy a ver tu fidelidad, sé que voy a ver tu victoria. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Agradece. Agradece las bendiciones que Dios te da por medio de otras personas, mis hermanos. Enfócate en eso. Siembra eso en tu corazón. Cuando Dios te bendiga por medio de otras personas, agradecele a esas personas. Sírveles por medio y en agradecimiento a lo que ellos han hecho por ti. Adora por medio de la sumisión a Dios. Ese es el siguiente. Se adora por medio de la sumisión a Dios. Rendirse completamente al Señor es la clave para un genuino adorador. Cuando tú le dices, no mis deseos, no mis sueños, no mis anhelos, sino quiero todo lo que tú tienes para mí. Cuando tú te sometes a esa sumisión al Señor, cuando te sometes a esa obediencia al Señor, mi querido hermano, cosas grandes van a suceder en tu vida, vas a vivir en adoración. Y lo siguiente, por medio de la consagración. ¿Sí? Dice Dios quiere que sus hijas se involucren en la expansión de su reino, impactando a otros por medio de una vida de entrega y servicio. Muchos cometen el error de querer servir en un ministerio de la iglesia sin antes aprender a ser buenos adoradores. Por ejemplo, quienes dirigen los tiempos de alabanza en los cultos tienen que ser buenos músicos, pero aún más importante es que sean genuinos adoradores. Conságrate, mi querido hermano. No hay nada mejor que servir con un corazón limpio, con un corazón consagrado, con un corazón lleno de Dios, porque vas a ser un vaso, su palabra lo dice en Corintios, vas a ser un vaso de honra ante Dios. Esfuérzate por eso. Esfuérzate por vivir una vida entregada a Él. Y esto es adorar en espíritu
y en verdad. Esto es venir y constantemente el cantar cantos, el venir y exaltar a Dios. Esa es una expresión de adoración, mi querido hermano. Pero Dios, yo tengo la convicción que Dios anhela y busca constantemente esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores que tengan un estilo de vida. Esos adoradores que cuando se paren en esos lugares de trabajo, en esos lugares donde tú sabes que eres influencia, te van a conocer por esa persona que transmite el amor de Dios en tu vida. Porque hoy no disponemos nuestro corazón ahí donde tú estás. Y empiezas a decirle hoy, Señor, no hay lugar más alto. Solo conéctate ahí con el Espíritu hoy, con Dios, y dile, no hay lugar más alto. Ni los mejores estudios, ni el mejor carro, ni los mejores bienes nos pueden llevar a tener esa dimensión de relación contigo, Señor. Ahora solo dile ahí donde tú estás, ahí en casa. Sabes, yo siempre he creído que esto lo permitió el Señor, todo esto de la pandemia, porque Dios quería despertar de nuevo esos adoradores en familia. Dios quería despertar a su pueblo para que se dieran cuenta que no era el templo, sino la iglesia son ellos, que están ahí en todo tiempo adorando, que están ahí buscando, que están ahí uniéndose como familia, ayudando al cansado. Hoy, mi querido hermano, amigo que nos estás viendo hoy, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero solo dile, no hay lugar más alto. Ni toda el conocimiento del mundo nos puede llevar a experimentar tu presencia. Ahí donde tú estás, solo dile, Señor, quiero ser ese adorador en espíritu, en verdad, que no se basa en apariencias, que no se basa en algo de venir e impresionar a alguien, se basa de un corazón contrito y humillado. Sabes, el fariseo decía, te doy gracias porque yo no soy como este gentil. Y ese gentil estaba postrado diciendo, ten misericordia de mí, Señor. Hoy Dios quiere despertarte a un nuevo espíritu de adoración, mi querido hermano. A un nuevo espíritu donde verdaderos adoradores saldrán en espíritu y en verdad, y por medio de su boca serán utilizados para llevar ese evangelio. Serán levantados en el ministerio, serán levantados en ministerios de alabanza. Vendrán tal vez canciones nuevas, pero Dios hoy te está diciendo, tienes que regresar a la esencia. Tienes que regresar a buscar mi espíritu primero. Tienes que regresar a la obediencia. Porque hoy no solo empiezas hoy a decirle, te doy gracias. Tómate un tiempo ahí. No limites al Espíritu Santo que quiere hoy llenar tu vida, tu mente, tu corazón, y solo dile gracias. Dile gracias, Señor, porque hemos podido ver tu mano de misericordia en cada momento. Gracias, Señor, porque tal vez el mundo pintaba que el 2020 iba a ser de fracaso, de crisis, pero tú sostuviste a tu pueblo. Si has estado pasando situaciones difíciles, hermano, si has estado pasando situaciones complicadas, el 2020 fue muy difícil para ti. Hoy es el momento que diga, Señor, te doy gracias. Porque a pesar de eso pude ver tu mano de poder sobre mi vida, sobre mi familia. Sabes, el Espíritu Santo dice, Jesús que viene con un ministerio de consolación.
Dios me ponía en mi corazón que Dios quiere consolarte. Hay personas acá que han estado pasando desiertos difíciles. Y Dios te está diciendo hoy, te estoy formando como ese adorador que quiero. Como ese adorador en espíritu y en verdad. Como ese adorador que no se basa en apariencias. Se basa en una manera de vivir. Se basa en una manera de honrarme a mí. Solo llénate hoy. Dile, Señor, aquí estoy. No limites al Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo está ahí sobre ti, para llenarte. Para hacerte ese adorador en espíritu y verdad. Oh, Dios va a despertar a nuevas familias que se van a levantar fervientes. Porque están impactados del amor de Dios. No solo permite que Dios te llene ahí. Me rescataste. Dile, me levantaste aún cuando tal vez yo ya no miraba esperanza en mi vida. ¿Por qué hoy no cantas hoy? No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dile, a tus pies, Señor, puedo encontrar ese refugio. A tus pies puedo encontrar esa verdad. Señor, hoy personalmente vengo a pedirte que tú bendigas cada familia que está representada en esta reunión. Despierta, Señor, nuevas familias. Despierta esa nueva generación que viene, ferviente en tu espíritu, que sean adoradores en espíritu y en verdad. Señor, llena cada hogar, llena cada familia, llena cada corazón de tu Espíritu Santo. Porque hoy te decimos, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y allí queremos permanecer. Hoy si hay corazones quebrantados, Señor, sánalos. Tal vez, mi querido amigo, hermano, has dejado de vivir ese momento de adoración con Dios. Y te sientes mal porque le has fallado, porque has estado no viviendo esa vida en el Espíritu. Pero hoy Dios te dice, hijo, ven a mí. Mis brazos de misericordia, mis brazos de amor están para ti hoy. Solo acepta el Espíritu Santo en tu vida, mi hermano. Tu vida va a cambiar. Vas a ser ese adorador en espíritu y en verdad. Porque hoy, para finalizar, no le decimos, y allí permaneceré. Cantemos hoy, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y hoy, y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré
a los pies de Cristo. Padre, te damos gracias. Agradece, mi hermano, por su bondad, por su misericordia. Hoy creemos que vidas, que familias han sido transformadas por el poder de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jeffrey, por este tiempo. Gracias al Espíritu Santo de Dios, que nos fue un poquito más del tiempo que tenemos, pero Dios es bueno. Yo creo que, o no creo, sino que sé que el Señor habló a tu corazón y no nos vamos a extender mucho. Solamente, Jeffrey, de verdad, gracias por compartir con nosotros lo que has vivido, lo que has hecho y sin duda alguna, tenés experiencia en hacerlo. Creo que eso también es notorio y bendigo tu vida. Tal vez solo para terminar, no, hay un tiempo de como entrevista, pero lo vamos a omitir. Solo piensa en una pregunta, Jeffrey, y esa se la vamos a hacer al siguiente invitado. Cualquier tipo de pregunta que quieras pensar, decímela y la guardamos para el siguiente invitado. Ok. Bueno, tal vez, ¿qué significa Dios para ti? ¿Qué Eso, significa? ¿qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? Y esa no la vamos a hacer nosotros también. Y créanme, yo quisiera repasar muchas cosas de las que Jeffrey dijo ahorita, pero el tiempo nos apremió hoy, porque se nos fue el tiempo volado, ni lo sentimos. De verdad, gracias por este momento de adoración, gracias por este tiempo. Para los que si quisieran seguir viendo la transmisión de ahorita, vamos a poner el video donde pues Jeffrey está cantando y en el grupo y también yo estoy interpretando piano, para que vean un poco el trabajo que él ha realizado y de verdad yo termino muy contento, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que la adoración es mi obediencia, es mi vida, es como trato a las demás personas y sin fin, sin repetir tanto, de verdad, que el Señor te bendiga a cada uno, Jeffrey, que Dios te bendiga, que te siga usando tal y cual te está usando. Yo sé que has dejado tus sueños para seguir el sueño de Dios y creo que eso es muy importante para nosotros como adoradores, seguir el sueño de Dios y no tanto mis sueños, sino seguir el sueño de Dios que es el reino de Dios y su justicia. Así que, mis hermanos, amigos y todos, yo sé que algunos ya se desconectaron, pues que el Señor te bendiga. Y si tienes algunas preguntas o si quieres el contacto de Jeffrey porque quieres, no sé, tantas cosas, también te los podemos dejar por ahí para que el Señor pueda bendecir tu vida a través de todos estos invitados que hemos tenido. Así que el Señor te bendiga, mi hermano. Te queremos mucho y nos esperamos dentro de 15 días y te dejamos con el video de Ya no soy esclavo del temor, un cover realizado también por Jeffrey Q. Así que el Señor te bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Desde el vientre fui
escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre
Alguien puede creer en las promesas de Dios. Alguien puede creer que Dios es fiel. Aún en la tormenta Dios es fiel. No hay nada que nos separe de ese amor. No hay nada que nos separe de esa verdad, que somos sus hijos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy